Ahí está grabando. ¿Ya está grabando? Sí, está grabando. Sale mucho. Hola, Tony. ¿Qué tal? Vamos a continuar con el escrito de los Colosenses del apóstol Pablo, la carta a los Colosenses. Habíamos terminado el capítulo 1, empezamos esta noche capítulo 2, vamos a leer algunos versículos, 3 versículos para la meditación y la enseñanza en esta noche. Capítulo 2 de Colosenses. Dice el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a orar por la palabra. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos, Señor, el poder abrir el escrito, la revelación que nos has dejado en este libro. Padre, bendícelo en cada corazón y que el Espíritu Santo nos esté dando a nosotros según la necesidad que tengamos, Padre. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 2 de Colosenses se puede dividir así en grandes rasgos, ¿no? En dos partes. La primera parte hasta el versículo 15, a donde hay mucha sabiduría, mucho filosofía de aquellos que estaban en aquella época y donde Cristo es la respuesta realmente a esa filosofía, ¿no? En un lugar dice el apóstol Pablo, vana palabrería o palabras persuasivas, todo aquello que lo vemos hoy en internet, lo vemos en Facebook, lo vemos por todos lados, lindas palabras, lindos carteles con todo humanismo, ¿no? Todo filosofía humana. Nosotros realmente sabemos de que eso llena a veces las emociones, llena los sentimientos, qué buenas palabras, qué buen consejo. Pero lo que realmente cambia a las personas es la palabra de Dios, no las palabras humanas. La palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma porque nuestras palabras no son vivas. La palabra de Dios es viva y penetra, y es viva y eficaz, y sigue dándonos, podemos leer un versículo hoy, mañana, y siempre tiene algo distinto para decir. Por eso es importante que aquí el apóstol Pablo quiere que los colosenses tengan en cuenta esto, ¿no? Que la verdad que aprendieron de Cristo la sigan manteniendo, que la sabiduría está en él. Bueno, y los otros versículos a partir del 16, en este capítulo 2, es la respuesta a lo ritualismo, a lo religioso, a todo aquello que era también un camino equivocado y no un camino a Dios. Los dos caminos estaban equivocados, tanto en la sabiduría humana, en la filosofía humana y también la religiosidad. Todo estaba en contra de lo que enseñaba el Señor, ¿no? Lo que enseñaba Jesús, y todo lo que Pablo allí quería rebatir y quería prevenir más que nada. Porque Pablo estaba mandándole cuidado con esto, cuidado, tengan en cuenta lo que va a venir. A nosotros nos dice también,
Ojo con los falsos maestros, ojo con los falsos maestros, ojo con los apóstatas, ojo con esto, con esto. Y vamos viendo cómo caen muchas veces. Vamos viendo que unos que creían esto ahora resulta que piensan lo contrario. Entonces, creían la verdad y ahora resulta que la verdad ahora la tienen de otra forma. Eso es el cuidado que debemos tener, ¿no? Por eso, Pablo acá quiere hablar de estos peligros en este capítulo, ¿no? Para el cristianismo siempre fue el peligro ese, ¿no? De dos caminos que se apartan de la fe verdadera y que van uno a la filosofía, es decir, a lo que enseñan los hombres, a doctrina de hombres, dice Pablo en una carta, y el otro que va a lo que es religioso. Y lo religioso lo que hace es creer en Dios, pero no decir cómo llegar a Dios, cuál es el camino verdadero, o creer en ese camino verdadero. Entonces tenemos un montón de religiones, de ritos, de liturgia, de que creemos en Dios, tenemos a Dios, sí, pero el camino no es Cristo. Entonces allí está el error, ¿no? Allí está el error. Hay tendencia a eso, ¿no? Por eso a veces se cae en eso y decimos, nosotros sí, sabemos que la verdad está en Cristo y es solamente esa verdad que tenemos que seguir y que tenemos que creer. Pero muchas veces vemos que algunos que leen la Biblia, que conocen la Biblia, que han creído en eso, se han deslizado. Como dice el apóstol Pablo, se han resbalado, ¿viste? Como dice, mire que nadie resbale. Bueno, muchos se han resbalado de la verdad y han elegido un camino que no es el camino correcto. Y nosotros decimos, ¿cómo? Conocía tanto de Biblia, sabía tanto, inclusive enseñaba, y resulta que ahora está creyendo esto que no es bíblico. Bueno, eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque lo dice la Biblia. En los últimos tiempos vamos a ver todo eso, todos los que van a tomar caminos equivocados, porque nunca eran del Señor. Estaban así como lobos allí en el redil, entre las ovejas. Pero llega un tiempo en que el Señor quita allí lo que tapa eso y se descubre la verdad. Y allí está, ¿no? Pablo hace referencia también aquí en este versículo primero de la Odisea. Dice, a los que están en la Odisea y a los que están en Colosa. O sea que habla de dos lugares. La Odisea era una ciudad importante y estaba cerca de Colosas. Y si recuerdan, la Odisea fue una iglesia de la Odisea fue la que recibió una carta del Señor en Apocalipsis. ¿Eh? El Señor le escribe una carta allí, el ángel, a la iglesia de la Odisea. Y hay una cosa que le dice a la Odisea. La define como tibia. Era una iglesia tibia. Ahora vemos por qué. Porque el apóstol allí dice que estaba pasando por una lucha, ¿no? Por una lucha en su corazón. La lucha, el término griego que traduce es agonía. O sea, estaba con una agonía, allí se prolongaba esa agonía, esa oración por esos pueblos para que no entraran en el error, para que no se desviaran de la palabra, de la sabiduría de Dios, de todo eso. Entonces quería que aprendieran eso y se afirmaran en esa fe. Entonces, en Pablo causaba eso un gran conflicto en su corazón. ¿Y por qué? Y porque Pablo era un pastor, el pastor. Entonces veía que esos enemigos podían hacer daño a las ovejas. Entonces se sentía con dolor y se sentía que con oración y había un conflicto en su ser que lo ponía como una agonía. Porque los cristianos estaban en peligro, lógicamente, de dirigirse a alguno de esos dos caminos, tomar el camino de aquellos que filosofaban y daban falsos caminos, y también de la religiosidad que estaban allí los judíos y otros que querían también llevar agua para su molino. Todo aquello era el peligro y entonces ellos tenían que estar, Pablo tenía que estar orando y luchando en esa oración. Y tenía un conflicto porque luchaba y quería que ellos estuvieran cubiertos, que tuvieran una armadura de fe en el Señor y no moverse de esa sabiduría que Dios les había dado, del conocimiento de la palabra,
ahora lo vamos a ver por eso, porque es el conocimiento de la palabra, el entendimiento de la palabra. No solamente la mística o tenemos fe en Dios solamente, no, hay que conocerla. Y de eso se quería Pablo que supieran, que estuvieran firmes en eso. Entonces, este peligro que vemos acá, que Pablo le dice, no terminó allí. Ese peligro siguió a través de los siglos. Este peligro está ahora. Este peligro está ahora. Tenemos que orar como la iglesia porque existe un peligro donde hay caminos que conducen quizás a uno que viene a la iglesia por un camino de filosofía, de humanismo, de todo aquello que no tiene a Cristo como centro, sino al hombre, o sea, el ser humano, o alguna religión que no tiene nada que ver con la verdad bíblica, que hablan de Jesucristo, pero no lo reconocen como Dios. O sea, todo eso está ahora. Está ahora, y a los que están débiles en la fe o los que no están crecidos, y a veces los confunden. Y lo pueden sacar de la comunión con Dios, y lo pueden sacar de la iglesia. Y vemos que por ahí algunos desaparecen, y por ahí nos enteramos que van a un lado. Digo, ¿cómo va ahí ese lugar? ¿Qué se predica en ese lugar? Entonces, todo aquello nos llama a nosotros a que como Pablo estemos orando por la iglesia, por el cuerpo, por la vida espiritual de cada hermano y de cada hermana, de cada familia, ¿no? En forma permanente, ¿no? La Odisea, cuando vemos que la Odisea estaba allí definida en Apocalipsis como una iglesia tibia, lo vemos acá. ¿Por qué? ¿Cuál era la condición de la tibieza espiritual de la Odisea? Es que se habían apartado del Señor. Habían sacado su mirada de Jesús, de Cristo, de Jesucristo, por eso estaban en una tibieza. Por eso se podían confundir, por eso Pablo le decía, cuidado, van a agarrar cualquier camino, porque ustedes no están firmes, porque ustedes no han crecido, porque ustedes tienen que entender y tienen que tener fe en lo que entienden. Porque no se trata solamente de tengo fe en algo porque lo tengo, porque existe, no. Tengo fe en lo que dice la palabra, tengo fe en las promesas de Dios, tengo fe en la salvación. Y de ahí por allí, esta tibieza espiritual es alejar la mirada, por supuesto, del Señor y ponerla en otro lugar. Por eso estaba allí el Señor reclamándole, diciéndole, cuidado, ustedes son tibios a la Odisea, ¿no? El Señor, dijimos, ¿qué es la respuesta? Y acá Pablo va a definir qué es la respuesta para nuestra mente, para que no entre en vana filosofía, la respuesta para que estemos fortalecidos en la mente, porque tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Ahora, ¿tenemos la mente de Cristo porque lo dice la palabra o porque nosotros podemos vivir como Cristo vivió? O por lo menos crecer a su semejanza. La forma de tener la mente de Cristo es conociendo la palabra. Porque Cristo las tentaciones que tuvo, ¿cómo la replicó? ¿Cómo la respondió? Por la palabra. Por la palabra, no de otra forma. Él nos mostró otro poder. Dijo, la palabra dice esto, y suficiente. Y también es la respuesta al corazón. La respuesta al corazón, ¿en qué sentido? Es que nosotros podemos ser tocados sensiblemente en nuestra emoción, en nuestra sensibilidad, por una música espiritual, por cánticos espirituales, porque aquella iglesia hace esto, y estamos en la nube, en el aire. Y cuando llegan las pruebas, ¿qué pasa? ¿Está presente eso? ¿Nos sentimos en el aire o nos sentimos en la tierra revolcados? No nos vamos a sentir revolcados si tenemos el conocimiento de la palabra. No lo otro. No lo otro. Nosotros podemos, por supuesto, cantar y está bien que lo hagamos y estamos gozosos de cantar y más si lo que cantamos está en la Biblia, ¿no? Pero, cuidado, lo que nos hace crecer, lo que nos hace mantener firmes, lo que nos hace resistir es la palabra de Dios, el conocimiento de su palabra y la fe puesta en esa palabra. Porque si tenemos conocimiento solamente, tampoco va a servir. Pablo dice después, para todos los que nunca han visto mi rostro, le dice.
O sea que había gente allí, en Colosa, que no habían visto el rostro del Señor. Colosa se encuentra a unos 170 kilómetros de Éfeso. Pablo había recorrido la zona de Éfeso. Allí, toda esa zona del interior, había ido en los viajes misioneros. En el primero y segundo viaje había llegado por allí, pero no había ido a Colosa, ni tampoco a la Odisea, a ninguno de los dos lugares. Incluso cuando entra Pablo en el Asia Menor, digamos, entra Pablo allí, va a ir para ese camino hacia Colosas y la Odisea. ¿Y qué ocurre? El Espíritu Santo se lo prohíbe. El Espíritu Santo se lo desvía. Le dice, no, Pablo, esta misión por acá no va. Hechos capítulo 16, versículo 6, si después lo pueden leer. Allí Pablo recibe del Espíritu Santo, no, te tenés que desviar. Y Pablo se tuvo que desviar, entonces no fue a Colosas va hacia el norte, camino al norte, y después sigue su misión. Y el tercer viaje misionero que hace Pablo, nuevamente va hacia esos lugares y toma el norte otra vez. ¿Y por qué lo toma al norte? Y porque ya había pasado por ahí. Entonces conocía el apóstol dónde podía parar con su gente, dónde podía hacer noche, entonces ya estaba conociendo el camino. Por eso va a ese lugar. O sea que es muy probable, por lo que dice la palabra, que a Colosa y a la Odisea. Ahora, cuando dice aquellos que no vieron el rostro, tu rostro, dice, nosotros podemos pensar, bueno, son creyentes nuevos, que a lo mejor cuando fueron a la iglesia Pablo no estaba, por eso no vio el rostro de ellos. Pero hay otra cosa, es muy probable que no sea así. Es muy probable que nunca haya visitado ese lugar. No había estado nunca, no lo había conocido. ¿Por qué? Porque él dice, aquellos que no conocieron mi rostro, por eso también oro, por eso también tengo una lucha, ¿no? La iglesia seguramente no la había visitado nunca, por las palabras que dice, ¿no? Por las palabras que dice el apóstol. La lucha que da el apóstol es una lucha espiritual, por supuesto. Nosotros cuando oramos, cuando clamamos, cuando rogamos por algo, lo hacemos espiritualmente. Es una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual no tiene nada que ver con lo que vemos, con lo material, por supuesto, porque es espiritual. No tiene nada que ver con la sangre ni la carne, tiene que ver con las potestades del aire, enemigos que a veces entorpecen en nuestro caminar o aún las oraciones que hacemos. Y, lógicamente, nos entorpecen a nosotros, que a lo mejor hoy no voy a orar por esto, o hoy tengo este tiempo, oro así, mañana voy a poder por tal hermano que me dio tal nombre, y mañana pasa y ese entorpecimiento que hace el enemigo. Pero cuando uno ora con ganas, con fervor, con deseo, el enemigo no puede parar eso. Porque está intercediendo Jesucristo por nosotros. Él está ahí presente, ¿no? Por eso el apóstol aquí estaba orando por ellos para que recibieran consuelo, fortaleza, y que pudieran continuar viviendo con la fe que habían recibido y trabajando en la obra del Señor. Y allí dice, y no solamente consolados, sino también, dice, unidos en amor. Dice el versículo 2, unidos en amor. Hay una cosa, la iglesia, esta o cualquiera, puede tener muchos dones, puede tener muchos hermanos trabajando, puede ser floreciente, puede crecer en muchas cosas, la iglesia. Pero el vínculo no es ese. Luego podemos ir a un club, ¿y cuál es el vínculo que nos une en un club? La bandera. La bandera, qué sé yo. Yo soy de Rivera, el color ese, los que van conmigo, los socios, los simpatizantes, nos une la bandera. Una pasión. Un equipo de fútbol nos une la bandera. ¿Pero qué no nos une la bandera? Acá nos une el amor, el vínculo del amor. Esto es lo que enseña Pablo. Es decir, el fruto del espíritu, que es el amor, es el que une a los hermanos en la iglesia, y no otra cosa. Podemos tener todas las que tengamos, pero el amor es el vínculo que nos une
Y a veces, en la falta de unión, es porque falta amor. No hay que buscarle mucha vuelta y decir, no, porque porque... No, 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 falta amor. Cuando hay amor, hay unión. Lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Lo dice la Biblia. Luego Pablo nos habla de un límite y dice que para que alcancen a los colosenses las riquezas del pleno entendimiento. En otra versión que busqué de la Biblia, dice riqueza que proceden de una plena seguridad de comprensión. O sea que estamos hablando de la riqueza que nos ha dado Dios en Cristo Jesús. Tenemos que entenderla, tenemos que comprenderla. No se trata de algo imaginario, no. Comprensión. Se trata de seguridad, de plena seguridad en eso. La palabra plena seguridad en el diccionario del griego habla de cuando uno navega a toda vela. Dice, navegar a toda vela, es decir, crecer en lo espiritual, crecer como cristiano, avanzar en lo espiritual. Y así tenemos, lógicamente, que crecer para cumplir los propósitos de Dios. ¿Los propósitos de Dios en quién? ¿En mí? ¿En mí solo? No, en la iglesia. O sea, hay propósitos que son dos. El personal, crecer es personalmente, y el propósito que tenemos como cuerpo. Y de eso se trata. Porque si yo no crezco personalmente, en el cuerpo, al cuerpo también le va a faltar ese crecimiento. Porque yo no estoy creciendo, no estoy aportando nada. O sea que yo tengo que crecer, mi hermano tiene que crecer, mi hermana tiene que crecer, para que el cuerpo crezca también. Esa es la idea que da la Biblia, ¿no? Que enseña el apóstol Pablo acá. El apóstol deseaba que los colosenses experimentaran toda esa riqueza, que provienen, decimos, del conocimiento. Si no tenemos entendimiento, conocimiento, no vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. No las vamos a poder disfrutar. Es como aquel que duda que va a ir al cielo, ¿cierto? No, ¿será cierto que voy al cielo? La duda de ir al cielo, ¿qué le hace tener? ¿O qué no le hace tener? Esperanza en las bendiciones que hay en el cielo. Porque si yo no tengo esperanza que voy a tener bendiciones en el cielo, quiere decir que yo estoy dudando. ¿No? No, va a haber en el cielo tantas cosas, me van las calles de oro, el mar de cristal. Y si yo estoy dudando que voy al cielo, ¿cómo voy a tener esperanza en eso? Para tener esperanza en esa riqueza, en esas bendiciones que Dios me va a dar en el cielo, tengo que creer firmemente que voy al cielo. Por eso el entendimiento, tenemos que entender y conocer las riquezas que tenemos en Cristo, que Dios nos ha dado. En la parte final de este versículo 2, Pablo continuó diciendo, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, dice. Otra versión de la Biblia habla de, a fin de conocer el misterio de Dios, es decir, de Cristo, es decir, de Cristo. La pregunta sería, ¿cuál es el misterio del Padre y cuál es el misterio de Cristo? ¿Cuál es el misterio? ¿El mismo misterio? Sí, es el mismo misterio. Pero ¿cuál es el misterio? ¿Qué misterio hay? Nosotros conocemos que un misterio fue la iglesia, ¿no? Estaba escondida. Salió a la luz en Pentecostés. Ese es un misterio. Aún los miembros de la iglesia, nosotros, allí fueron agregados, o sea que también es un misterio. Nadie sabía de allí hasta que no fueron agregados a la iglesia. Era todo un misterio que en el Antiguo Testamento no aparece directamente. Aparece en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Pero aquí el apóstol Pablo no habla de este misterio. Habla de que el misterio es Cristo mismo, porque es la cabeza de la iglesia. Es que su interés es que el creyente, el colosense, nosotros, nos afirmemos en esta verdad y lleguemos a ser conscientes de la grandeza del Señor Jesús, de la sabiduría del Señor Jesús, de que en Él todo lo podemos, todo lo sabemos. ¿Por qué? Y por el peligro que había de tomar dos caminos errados. Entonces, el tema era que el apóstol le apuntaba a eso, llegaran a ser conscientes de esa grandeza y creyeran en esa grandeza. Por eso, el misterio del que acá habla Pablo en este versículo, en esta carta, es el Hijo de Dios. Dios
hecho carne, Dios viniendo al mundo. Ese es el misterio. Dios creciendo, Dios siendo Dios. Por sobre todo, Cristo siendo Dios por sobre todas las cosas. Porque si ellos estaban afirmando eso, creían en eso, creían en la palabra de Dios, no iban a ser conmovidos fácilmente. Por eso allí está su persistencia, ¿no? De persistir, no. Allí, la realidad y el misterio está en Cristo. Crean en Él, crean en esa verdad, crean en lo que Él le dejó, crean en el Hijo de Dios, ¿no? Y la realidad es esa, porque cuando Jesús andaba con los suyos, uno de ellos le preguntó, bueno, está todo bien, entendemos todo, pero ahora muéstranos a Dios. Muéstranos a Dios. Todavía era para ellos que habían andado con Jesús y habían aprendido, era un misterio, porque ¿qué le dice Jesús? ¿Cómo? Si me han visto a mí, han visto al Padre. Tuvo que decirle estas palabras para que entendieran y comprendieran que ellos habían estado con Dios mismo. Y eso parece a veces, está bien, para ellos que lo vieron como hijo de carpintero, como creciendo, como trabajando, como un chico más o un joven más, a lo mejor le era más difícil, ¿cierto? Decir, ¿y este será el hijo de carpintero, José, de María? Era Dios, era totalmente Dios, 100% Dios. Y de eso estamos seguros por la palabra de Dios, ¿no? Cristo, cuando estaba en el mundo, por supuesto, tenía un cuerpo físico, un cuerpo como nosotros, un cuerpo humano. Y después cuando se fue de este mundo, cuando ascendió a los cielos, Él sigue teniendo un cuerpo. Pero ¿cuál es el cuerpo que tiene? El cuerpo espiritual, porque Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. O sea que el cuerpo que tiene el Señor es espiritual y estamos nosotros en la tierra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso, cuando el Señor se encuentra con Saulo de Tarso en el camino a Damasco, le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo, que después va a ser el apóstol Pablo, dice, ¿y este? Si no lo conozco. Claro, no sabía. Yo a este no lo persigo porque no lo conozco. Yo persigo a la iglesia. Entonces el Señor dice, yo soy la iglesia, porque es mi cuerpo. Si persigues a la iglesia, es parte mía. Yo soy la cabeza de la iglesia. Me estás persiguiendo a mí. Esa es ¿cómo es? La verdad, ¿no? De que nosotros somos parte del Señor y el Señor es parte nuestra aquí en la tierra. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo continúa diciendo que todos por un mismo espíritu fuimos bautizados. Todos, ¿no? Ya sea el judío como el griego, el esclavo como el libre, todos, ¿no? Y a todos, dice, se nos dio de beber del mismo espíritu. O sea que somos uno. Todos hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido llamados a la unidad, pero no a cualquier unidad. A la unidad, como dice aquí el apóstol, en amor, a la unidad en amor. A veces pensamos que si vamos a una iglesia pasamos a formar parte de una iglesia, debemos esperar que la hermandad nos una a esa iglesia, o nosotros unirnos a la iglesia. Y no esto es un error, porque quien produce tanto el nacimiento de la iglesia como la unión de los agregados en la iglesia es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros lo recibimos, pero el Espíritu Santo es el que agrega al que va a ser salvado a la iglesia. Él es el que ha hecho el cuerpo, el que ha formado el cuerpo que es la iglesia, y el que sigue agregando a aquellos que van a ser salvos, a aquellos redimidos. Es la parte nuestra, si se quiere, es conservar esa unidad, ¿cierto? Porque la unidad ya está hecha. ¿No? Nosotros no podemos unir algo espiritual. A lo sumo nosotros podemos conservar esa unidad. Y conservar esa unidad, nos dice el apóstol aquí, lo debemos hacer en amor. Amarnos unos a otros como Él nos amó. Y de eso se trata, ¿no? De conservar la unidad que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo ha hecho, en amor. A veces, lamentablemente, vemos las divisiones. Algo que hizo el Espíritu Santo lo rompe el hombre, lo quiebra.
O sea que nosotros, en definitiva, de parte de aquí de Pablo, necesitamos en todo a Cristo, en todo, en todo. Debe estar el Señor y en todo lo debemos buscar. Después en el versículo 10, y no vamos a leer esta noche, pero más adelante lo vamos a ver, en este capítulo mismo, el apóstol dice, estamos completos en Cristo, en Él, porque Él es todo y en todos. O sea que no hay nada que buscar fuera de Él. Está todo en Él. Él es todo y en todos nosotros, ¿no? Ojalá que esta fuente de conocimiento de verdad que es Jesucristo, de la cual nosotros podemos y debemos beber, como dice así el apóstol, lo hagamos para tener la unidad, el amor y también crecer en el conocimiento de la palabra, entender, comprender. Hay cosas que no las vamos a entender porque son cosas que nos superan, dice el apóstol, y las vamos a conocer en el cielo y allí va a ser develada. Pero hay cosas que la misma palabra nos dice, deben conocerla. Es la forma de estar fuerte en la fe, en los tiempos que vendrán, que no van a ser fáciles. Ya lo dice la Biblia. Oramos. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias porque la palabra es clara, Señor, y el apóstol, Señor, ha puesto su corazón y esta oración, Señor, que lo develaba seguramente, que había un conflicto en su corazón para que estuvieran prevenidos, para cuidar de esas iglesias, Señor, y especialmente de aquellos que no se debían, Padre. También nosotros oramos por la iglesia, por cada familia que nos reunimos aquí, Señor, y que puedan estar fuertes en la fe, Señor, y puedan estar fuertes en la verdad, en esa verdad que es Jesucristo y que vino a dejarnos esta palabra, Señor, que podamos seguir confiando en ella y aumentando, Señor, el conocimiento, pero a través de la fe. Fe en las promesas, fe en la palabra, y esa fe que va a hacer crecer sin duda nuestra esperanza en el Señor que pronto viene. Te damos gracias por todo, lo ponemos en tus manos y rogamos por todas las oraciones que se han hecho por los necesitados, Señor, que restaures, que consueles, que cuides, que protejas, que salves, Señor, a aquellos que hemos puesto en oración. Lo hacemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la atención. Próxima reunión el domingo a las 19 horas. ¿Puedes poner finalizante? Sí.